Muchos me preguntan a diario de dónde saco la fuerza para comentar lo que está pasando en la actualidad o incluso la intuición para ver lo que otros no ven. Hoy les quiero contar la verdad. A mí me entrenaron para esto. Como saben, yo nací en una familia de testigos de Jehová, pasé mi infancia y mi juventud dentro de la organización de los testigos de Jehová. Y aunque yo en la mayor parte de las ocasiones les hablo como abogada, esta experiencia que yo viví me dio un radar infalible para detectar cuándo están intentando anular nuestro pensamiento crítico. Hoy no vengo a atacar a nadie, simplemente quiero que sepan y conozcan las herramientas para que nadie les manipule, ningún partido, ningún líder, ningún sistema. Y esto es fundamental para ver la actualidad. Cuando yo era pequeña, nací en una familia que pertenecía a los testigos de Jehová y que nos daban una premisa que no se podía cuestionar, porque éramos la verdad. La palabra de Dios, la verdad, traducida en normas de la organización de los testigos de Jehová, eso era la verdad. De hecho, los testigos de Jehová a sí mismos se consideran la religión verdadera, la verdad. Y por supuesto, ellos son el pueblo de Dios que si cumplen las normas de la organización, acabarán disfrutando de un paraíso en la tierra. Los muertos resucitarán, no en el cielo, sino en la tierra, y vivirán en un paraíso. El resto, los que no hagan caso a la llamada de la verdad, los mundanos, serán destruidos en el Armagedón. Fíjense, nosotros y ellos, la polarización que estamos viviendo actualmente en la sociedad. Esto no es nada nuevo. Cuando yo era niña y joven, nos inculcaban pues que lo que nosotros estábamos haciendo, lo que nosotros estábamos estudiando, no se podía cuestionar, porque era la palabra de Dios. Luego hemos visto, sobre todo los que ya llevamos muchos años fuera de la organización, cómo esas normas han ido cambiando con el tiempo. Por ejemplo, ya les comenté en el vídeo que subí hace un par de semanas, cuando yo era niña, pues las chicas, las mujeres, iban a las reuniones, como pueden ir los católicos a misa, con una indumentaria en concreto. Las mujeres tenían que llevar vestido o falda que no superara el límite de la rodilla. A día de hoy esas normas han cambiado y ya se pueden llevar pantalones. Otra norma que recientemente ha cambiado es la de las transfusiones de sangre. Cuando yo era pequeña y joven, un testigo de Jehová íntegro tenía que anteponer a Dios ante una situación límite donde pudiera morir entre la vida y la muerte, no ponerse una transfusión de sangre y, por supuesto, eso era bien visto por los miembros de la organización y, por supuesto, Dios aplaudía esa decisión porque la sangre era sagrada, la sangre derramada era sagrada. A día de hoy, desde hace muy poco tiempo, los testigos de Jehová consideran que es cuestión de conciencia aceptar autotransfusiones de sangre, es decir, sangre que previamente has acumulado y ante una intervención quirúrgica puedas utilizar tu sangre. Claro, no debemos olvidar nunca que hubo personas por el camino que, pensando que estaban cumpliendo los designios de Dios, la palabra de Dios, pues murió por no ponerse una transfusión de sangre. Y ahí estábamos, nosotros, el pueblo elegido de Dios, y el mundo, los mundanos. ¿No ven ustedes un paralelismo con lo que está pasando en la actualidad? Estamos en un bando unos y en un bando otros, y por supuesto, no hay que escuchar lo que dicen los otros, porque es dar voz a la ultraderecha. No hay que dar voz porque esto puede ser delito de odio y de esa manera se va cercenando el derecho a la libertad de expresión. De esa manera impera un único relato, un relato que es la verdad y lo bueno para todos. Y si alguien se sale de ese relato, pues hay unas consecuencias. Es exactamente lo mismo que yo viví cuando era joven, exactamente lo mismo. Cuando yo era joven existía el miedo al mundo, el miedo a los mundanos. Nosotros estábamos protegidos ahí dentro, vivíamos en una burbuja, nos considerábamos entre nosotros personas imperfectas, pero como estábamos haciendo la voluntad de Dios, pues nos podíamos fiar entre nosotros, porque al fin y al cabo éramos hermanos, éramos hijos de Dios y por tanto hermanos. Y si tú te identificabas como testigo de Jehová en una congregación de Sevilla, te iban a abrir las puertas sin dudar por ni un solo instante de que ibas a ser una buena persona porque estabas dentro del pueblo de Dios.
Pero los mundanos era otra cosa. Los mundanos había que mirarlos con suspicacia. Por supuesto, había que tratarles con respeto y siguiendo las normas sociales, los convencionalismos sociales. Pero el de fuera es un mundano. El de fuera no está cumpliendo la palabra de Dios, no está dentro de la verdad, está fuera y hay que mirarle con miedo, con miedo. Exactamente lo mismo que pasa en la actualidad, con distintas corrientes políticas. No les hablo de una y de otra, es que qué miedo, porque si haces algo diferente o si votas a otro partido político, fíjate, nos van a quitar los derechos. Qué miedo que viene la ultraderecha. Y no deja de ser un relato. Pero luego hay consecuencias, señores. Cuando yo era testigo de Jehová, si por un momento dudabas, si por un momento cambiabas de opinión y ya te habías bautizado como testigo de Jehová, como fue mi caso, yo me bauticé voluntariamente a los 15 años. Pero a los 15, 16, a los 16, mejor 16, 17, yo conocí a un chico y por supuesto la carne es débil y tuve intimidad con mi pareja. Eso es un pecado dentro de la organización. Y como tú ya estás dentro de la organización, como tú sabes que Dios lo ve todo y estás predispuesto a contarlo, porque sabes que Dios lo ve todo y como siempre te dicen dentro, la verdad saldrá a la luz, tú voluntariamente lo cuentas a los ancianos de congregación. Te hacen un comité judicial que algún día, si quieren, les cuento con detalle cómo fue mi comité judicial. Yo tuve 2 dentro de la organización y después hay un veredicto. O te pueden expulsar con las consecuencias que eso tenía cuando yo era joven, que significaba que nadie de dentro de la organización te podía volver a dirigir la palabra, o si te arrepentías y ellos consideraban que el arrepentimiento era sincero, también había consecuencias. Por ejemplo, te quedabas sin privilegios, sin poder comentar en las reuniones, sin tener asignaciones. Todo el mundo sabía que algo había pasado contigo. Y ese miedo siempre estaba presente entre nosotros. Además, como éramos hermanos, tú tenías que vigilar también lo que estaba haciendo tu hermano. No es que le espiaras, simplemente si veías que tu hermano se estaba descarriando, pues tú tenías que avisar a ese hermano para que fuera a contarlo a los ancianos de congregación. Pero si ese hermano no lo hacía, tú tenías que ir en su lugar porque te habías visto ya en la tesitura de verlo, a confesarlo a los ancianos de congregación y nuevamente un comité judicial. ¿Por qué yo veo ese paralelismo a día de hoy? Pues miren, señores, muy sencillo. Las cancelaciones públicas, el estigma, ¿no? El estigma. Cuando yo era testigo de Jehová era el mundano, los que serían destruidos el día del Armagedón. Y a día de hoy es el ultraderechista, el fascista, el incitador al odio, el generador de bulo. Siempre un estigma negativo para aislarte de esa persona y, por supuesto, no desboza a esa persona. Exactamente lo mismo que cuando expulsaban a alguien de las reuniones. Cuando expulsaban a una persona de los testigos de Jehová, no había que escuchar al apóstata, que era como se denominaba a las personas que contaban sus experiencias dentro de la organización, porque eras un apóstata, porque estabas diciendo algo y podías incitar al pecado al que estaba dentro. Entonces, no se les podía hablar y no se les podía dar voz, por supuesto que no. Y si se querían arrepentir, tenían que hacer una especie de penitencia, que era ir a las reuniones, sentarse al final y no mantener diálogo con nadie. Exactamente lo que pasa en la actualidad, en la polarización que estamos viviendo. No hay nada nuevo. Las cancelaciones, denuncias instrumentales, denunciados por delito de odio, porque te has escapado del relato oficial. Y si te escapas del relato oficial, tienes unas consecuencias. ¿Y cómo podemos salir de esto? Miren, cuando di la charla en La Coruña, fue poquita gente, pero me gustó muchísimo dar la charla. Me preguntaron, ¿cómo se sale de eso? Yo salí de los testigos de Jehová voluntariamente. A mí no me expulsaron. Pero se pasa mal, claro que se pasa mal, porque tienes que ser la nota disonante, tienes que estar dispuesto a dar un paso al frente y pensar por ti mismo, ver más allá de lo que te han dicho y sobre todo cuestionarte lo que te han dicho, cuestionártelo desde el corazón. A día de hoy yo hablo todos los días por aquí
de noticias de política, de actualidad. ¿Y cuántas veces les he dicho? Los que me siguen a diario lo saben. No me crean. Obviamente, como cualquier ser humano, yo tengo un sesgo. Un sesgo no solo político, yo tengo un sesgo, como cualquier persona que me esté viendo, por las experiencias que he vivido. Contrasten siempre la información. No tengan miedo a escuchar un contenido diferente. No tengan miedo a darle voz a una persona diferente que piense de manera contraria, no solo para rebatirle, sino para cuestionar también lo que nosotros estamos pensando. Porque yo no pienso dentro de un compartimento estanco, simplemente veo, y en eso sí que puedo decir que yo misma me considero una luchadora por la libertad de expresión, por la libertad de verbalizar lo que pienso, lo que siento. Y durante la mayor parte de mi vida, o la mitad de mi vida, porque ya llevo muchos años fuera de la religión, yo sentía que lo que yo decía o lo que yo pensaba o como yo me quería exponer dentro de un grupo cerrado como son los testigos de Jehová, que están entre nosotros, había consecuencias. Y por supuesto que yo no era la perfecta testigo de Jehová, no porque llevara una doble vida, simplemente porque yo me cuestionaba las cosas. Y cuando iba a predicar con un hermano, yo le decía lo que yo pensaba. Y claro, del otro lado empezaban a tener dudas hasta de mi propia compañía, porque no estaba siendo una testigo de Jehová perfecta, porque cuando yo me ponía camisetas de tirantes y me pintaba las uñas de negro, eso estaba mal visto en mi época, y yo ya no era realmente un testigo de Jehová, una testigo de Jehová recomendable para salir con un joven, o a lo mejor no era la compañía perfecta, por mi forma de pensar, por mi forma de exponerme, pero yo fui capaz de salir de ahí, y sé que muchas personas son capaces de ver más allá de lo que les han inculcado o más allá de lo que nos dicen en las noticias o los políticos, cómo tenemos que pensar. Porque al fin y al cabo, al igual que dentro de los testigos de Jehová pasa dentro de otros grupos, aquí cada uno mira su propio interés. Y cuando tú controlas a la gente dentro de un grupo, dentro de un partido político, es más fácil de dominar a la gente, es más fácil de manipular. A mí nunca me han tanteado para la política. Probablemente sea porque yo soy una simple youtuber, o a lo mejor también es porque yo soy crítica con todos los partidos políticos. Lógicamente saben que tengo mi predilección, pero a mí no me duelen prendas criticar a Vox o al Partido Popular, lo he hecho muchas veces. Y he asumido las críticas, he asumido que perder seguidores, he asumido pues no tener a lo mejor el favor de gente del partido. Pero señores, es que de eso se trata la vida, de vivirla de verdad, no de vivirla dentro de una caja. Y a día de hoy esto no solo pasa en religiones, pasa también dentro de la sociedad, dentro de la política. Y a día de hoy yo creo que estamos más polarizados que nunca. Voy a aprovechar para contestarles una pregunta porque he visto que se han generado muchísimos comentarios en el vídeo en el que les hablé de mi experiencia como testigo de Jehová. Y esto también resulta revelador. Me han preguntado qué hay de las carreras universitarias. Para que vean, señores. No está prohibido estudiar si eres testigo de Jehová, pero te recomiendan que dediques tu tiempo al servicio, a la predicación. Yo recuerdo que cuando tenía 17 años y era el momento de terminar el bachillerato y hacer la selectividad, un anciano de congregación se acercó y me dijo que yo era una excelente publicadora, que yo predicaba muy bien, que tenía actitudes, y yo le manifesté mi deseo de estudiar Derecho. Y recuerdo que algún hermano me habló de que tenía que estudiar otra religión, ¿no? Derecho canónico, que se estudiaba en primero de carrera, y que incluso una hermana de congregación había dejado de estudiar Derecho por tener que cursar esa asignatura, Derecho canónico. Fíjense cómo son las cosas, pero yo quise estudiar Derecho. Duré un año más dentro de la religión y luego me fui por coherencia. Cuando desde un gobierno, desde un partido político, le dicen a uno lo que puede hacer, lo que no puede hacer, y confundimos nuestros valores con lo que está permitido por ley y lo que no está permitido por ley, señores, como sociedad vamos mal.
Vamos mal. Defender la libertad de expresión no significa defenderla por encima de cualquier límite. Por supuesto que no, pero yo creo que si uno dice lo que piensa con respeto sin atacar a nadie, eso no puede ser considerado ni delito ni pecado, señores. Esto es solo mi forma de verlo. Si les ha gustado este vídeo y este análisis un poco personal de lo que está pasando en la actualidad, les agradezco enormemente que le den me gusta y si tienen preguntas, las que sean, de lo que yo he vivido dentro de los Testigos de Jehová y por qué eso ahora, a día de hoy, me ayuda a tener una visión diferente de la realidad, pues pónganmelo en comentarios y yo estaré encantada de responderles. No sé el rato que llevo hablando, espero que no les haya cansado las experiencias que les cuento, pero quería hacer un vídeo diferente, lo voy a dejar aquí. Muchísimas gracias a todos por verme y ahora sí, si Dios quiere, nos vemos mañana. Love the chase and the hunt, and I set the